Muy bien, saludamos a todos los hermanos que están conectados también vía internet, los que estamos aquí en forma presencial, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, la carta, la epístola de Santiago, en el Nuevo Testamento. Recuerden que estamos viendo cómo Santiago, que era el autor de la carta, era medio hermano de Jesús. ¿Sabías vos? Y se convirtió cuando lo vio, no creía cuando estaba en vida Jesús, creyó cuando lo vio resucitado de entre los muertos. Y ahora él es un siervo, él es un apóstol a los judíos, es uno de los pilares más importantes de la iglesia en Jerusalén. Y escribe especialmente a los hermanos judíos que estaban sufriendo, perseguidos por su fe. Y justamente el sufrimiento, hoy lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Quién no está sufriendo esta noche algo? Un sufrimiento, una pena, un dolor, una pérdida. Y si eso es algo que te está pasando, hermano querido, hermana querida, hoy Dios tiene un mensaje para ti. Porque vamos a estar compartiendo Santiago, capítulo 5, versículo 13. Y Santiago va a comenzar con una pregunta. Una pregunta. Santiago va a comenzar con una pregunta. Fíjense lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 13. La pregunta: ¿sufre alguno entre vosotros? ¿Sufre alguno entre vosotros? La versión 60 dice: ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Afligido? ¿Sufriendo? Si tu respuesta es sí, sí Luis, estoy sufriendo. No sabés lo que estoy viviendo. ¿Cómo está mi alma? Cargada, atormentada. Problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas con la familia. No sé cuál sea el origen de tu sufrimiento. Pero la pregunta, Bautista, ¿cuál es? ¿Estás sufriendo esta noche? Santiago nos hace la pregunta a todos nosotros. Esa palabra que se utiliza como afligir o sufre, como lo traduce la Biblia de las Américas, esta palabra significa padecer un mal. ¿Estás padeciendo un mal? ¿La estás pasando mal? ¿Estás en aflicción de espíritu? Y eso es algo normalmente que uno, si no lo está pasando hoy, dale gracias a Dios. Pero capaz que hoy está todo bien y mañana te levantás y está todo mal. O sea, este mensaje no solo es para hoy, es para mañana, pasado. Cuando aparezca el sufrimiento, tú tienes que tener una manera de enfrentarlo. Y eso es lo que Santiago nos quiere enseñar en esta noche. La palabra que hemos considerado, sufrir o afligir, se utiliza en 2 de Timoteo. Déjenlo ahí marcado para no perderse, a algunos que les cuesta más encontrar, márquenlo ahí, pero vamos a ver otro texto en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra del Señor: por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Fíjate lo que cuenta Pablo. Él estaba sufriendo, esa es la palabra, ¿qué? Penalidades, hasta encarcelamiento.
Ahora, ¿por qué estaba preso Pablo? Porque Pablo escribe esta carta de Timoteo desde la cárcel. Ahora, ¿será lindo estar en una cárcel? Yo estuve una vez en Lima, me acuerdo que fui a visitar a una persona y me abrieron el portón de metal ese, la reja, y me encerraron ahí en un cuartito de 2x2 y una claraboya arriba. Les soy honesto, no veía la hora de salir. Estuve compartiendo la palabra, todo muy bien, pero la cárcel, la verdad que es un lugar bastante feo, ¿no? Y obviamente que es para castigo. Y verdaderamente Pablo estaba sufriendo penalidades como si fuera un delincuente, pero ¿sabe por qué estaba en la cárcel? No porque había hecho algo malo, sino porque estaba predicando el Evangelio, estaba sirviendo a Cristo. Y cuando uno quiere servir a Cristo, va a sufrir penalidades, va a tener que pagar un precio. Y él dice, yo estoy sufriendo penalidad hasta encarcelamiento, pero algo maravilloso. Yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y Pablo podía seguir predicándole a los guardias que estaban ahí haciendo custodia, los iba evangelizando. Así que cada vez que le tocaba a Pablo, decía, Pablo no va a agarrar, no va a hablar de Dios. La guardia pretoriana los evangelizó a todos. No sé cuántos soldados habrá guiado a Cristo. Pablo no lo frenaba nadie, porque tenía una pasión por los perdidos. Pero estaba padeciendo encarcelamiento. También se utiliza en 2 de Timoteo, la misma carta, capítulo 4, versículo 5. Él está escribiendo a su hijo, discípulo Timoteo, y le dice a su hijo, pero tú sé sobrio en todas las cosas. Mirá lo que dice, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista. Sufre penalidades. No sufras por hacer el mal, sufre por hacer el bien. Sufre por servir a Cristo, sufre por hacer la voluntad de Dios. Hay un sufrimiento, no te lo voy a negar. No es todo color de rosa. Esos que presentan un evangelio que todo te va bien y que Dios te bendice, que te prospere y va a cambiar la camioneta y va a cambiar el auto y va a cambiar de hijo. Todo, ¿viste? Es mentira eso. No es bíblico eso. No existe. Están mintiendo a la gente para sacarle el dinero con un propósito perverso, hacer negocio. Nada más. No vayas a esos lugares donde lo único que le interesa no sos vos, el dinero que tenés. Entonces, el sufrimiento es parte del creyente. ¿Se entiende? No es que somos marcianos que vivimos en otro planeta, que nosotros no tenemos enfermedad, que nosotros no se nos murió nadie, que a nosotros no echaron del trabajo, que a nosotros no tuvimos discusiones y problemas. Los tenemos, ¿no es cierto, Bautista? No es que no pasamos. Por eso Santiago, siendo consciente de que el sufrimiento es parte de nuestra vida, nos pregunta, ¿está alguno de ustedes sufriendo? ¿Está alguno afligido en esta noche? Y fíjate cuál es el antídoto para combatir el sufrimiento. Y esto es maravilloso. Porque si bien, vamos a Santiago, volvemos a capítulo 5, versículo 13, yo te decía que el Evangelio no es todo rosa, porque el cielo no está acá, el cielo está allá. Allá no hay dolor, allá no hay enfermedad, allá no hay chorro, no hay corrupción, no está el diablo, nadie te puede hacer daño ni mal. Por eso nosotros anhelamos un día estar en el cielo, pero acá en la tierra hay que sufrir penalidad, ¿no es cierto? Y el creyente no puede escapar el hecho de que va
a sufrir o puede estar sufriendo esta noche por alguna razón. Ahora, ¿para qué es la pregunta que nos hace Santiago? Dice Santiago, ¿sufre alguno entre vosotros? Si tu respuesta es sí, estoy sufriendo, fíjate cuál es el arma poderosa que tenemos contra el sufrimiento. Fíjate lo que dice. ¿Sufre alguno entre vosotros? ¿Qué dice? Que haga, escucha, que haga oración. Que haga oración. ¿Saben por qué el pueblo de Dios sufre tanto? Porque ora poco. ¿Se entiende? Nosotros por naturaleza, somos orgullosos. ¿Sabía? Yo soy orgulloso. Y otra cosa, autosuficiente. Yo me manejo solo y yo puedo. ¿No? Ahora, justamente, hermanos, el orgullo que tenemos, la autosuficiencia que nosotros creemos tener, se termina cuando aparece el sufrimiento y la aflicción no llega. Porque ya no lo puedo resolver, ya no puedo saber cómo seguir. Y ahí estoy parado, ¿viste? Ya volteé, Dios te bendiga. Gracias por venir. Ahora, le decía, ¿cuándo nosotros buscamos a Dios? La verdad es que cuando uno está reventado, cuando no da más, cuando se siente solo, abandonado, que fue a pedirle una amiga, un amigo, siempre buscamos una persona física humana cuando estamos sufriendo. A mi comadre le quiero contar, así me descargo, ¿no es cierto? Pero escuchá, el que no aparece en la lista como número 1 no es Dios. Nosotros vamos a Dios cuando ya no podemos más, no damos más. Y Dios es nuestra última opción. Esa es la realidad. Porque para orar uno tiene que humillarse. Y soy orgulloso, no me quiero humillar. Soy autosuficiente, digo, puedo seguir un poquito más, a ver hasta dónde aguanto. Y estoy que me agarro una CB con todos los problemas que tengo, pero no queremos doblar nuestras rodillas. Escuchaba una frase esta semana que decía algo que me parece que tiene sabiduría. Dice la frase que... Esperen que la encuentre. El propósito. Fíjense, Dios nunca nos da una carga para romper nuestra espalda. Escucha bien. Dios nunca nos da una carga para romper nuestra espalda, sino para doblar nuestras rodillas. ¿Escuchaste bien? Me parece genial. Como resumen, Dios no nos da una carga para romper nuestra espalda, sino para doblar nuestras rodillas, para obligarnos a conectarnos con Él, porque la aflicción ha golpeado a nuestra puerta y este es el poder más grande que tenemos como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, la oración. ¿Saben una cosa? Que la iglesia, por ejemplo, cuando se reúne la congregación de cualquier lado, me animo a desafiar a cualquier congregación que esté escuchando, los domingos se llenan. Pero cuando está el culto de oración, hay 4 hermanos que no saben por qué vinieron. La reunión menos concurrida, menos asistida de la iglesia es la reunión de oración. ¿Por qué? ¿Será que no hay necesidad? ¿Será que no hay personas que están sufriendo? Ahora, ¿cuándo uno llega a la reunión de oración? Porque esa es otra.
Ve el hermano que llega y dice, este nunca vino, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien. Quería dejar un motivo de oración porque me quedé sin trabajo. Vamos a orar para que el Señor le dé un trabajo, amén. Le dé un trabajo, hace hora extra, no vino más. Vino porque estaba hasta acá. Ahora, hermanos, fíjense que esa es nuestra actitud natural, digamos, nos cuesta doblar las rodillas. Santiago, el autor de esta carta, ¿sabes? Tiene toda la autoridad. Primero porque es un hombre de Dios, es apóstol, es inspirado por el Espíritu Santo, pero es un ejemplo, en cuarto lugar, es un ejemplo porque Santiago era conocido entre los creyentes, le decían rodilla de camello. Ahora vamos a decir, ¿qué significa rodilla de camello? No sé si has tenido la oportunidad, si no, miralo en YouTube, buscá cómo es la rodilla del camello. Tiene callo. ¿Por qué? Porque el camello se para y baja para que uno suba con la rodilla. Entonces se apoya sobre la rodilla. Y sabés que Santiago le dice, vos tenés callo acá, porque sos un hombre de oración. Santiago, vos sos un ejemplo de lo que es vivir de rodillas. Callo tenía. La mía está en la piel rosadito. ¿Por qué? Porque no doblo la rodilla. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, porque somos autosuficientes. Y por eso estamos padeciendo, porque no estamos doblando nuestras rodillas delante del Señor. Yo me gusta ser sincero, tampoco me voy a vender lo que no soy. Tal vez es una de las cosas que más me cuesta, tener ese hábito y hacer de la oración un ministerio. Recuerdo, hace muchos años estuve en el sur, yendo con un grupo a predicar, y me encontré con una señora viuda, y andábamos evangelizando ahí a los vecinos de ella. Entonces le vinimos a contar a esta señora que una persona, un vecino, había recibido a Cristo. Entonces ella dijo, le quiero mostrar algo. La viuda fue a buscar un cuaderno, y en ese cuaderno tenía más de 400 personas por las cuales oraba todos los días. Y dijo, hace 7 años que estaba orando por esa persona, y hoy el Señor ha escuchado mi oración. Gloria a Dios. Una viuda poderosa. Una mujer que podía golpear las puertas del cielo. Y Dios la oía. Es que no vemos en la oración el poder que tiene. No le damos el valor que se merece la oración. Sino que vamos cuando ya está todo perdido. Ahí decimos, bueno, me voy a arrodillar a ver Dios puede, a ver si puede hacer algo. ¿Por qué somos así? Porque somos orgullosos. Nos cuesta doblar las rodillas. ¿Sabes que Pablo, que es tal vez el evangelista, el hombre que llevó el evangelio a todo el mundo, era un hombre que le gustaba la actividad, vivía llevando la palabra, viajando, enseñando, predicando por las casas, públicamente, en las plazas, ¿no? Donde había un lugar, Pablo estaba predicando. Pero ¿sabes cuando Pablo vemos un cambio en él, en el sentido de que él era toda actividad? Cuando Pablo empieza a caer preso. Primero en Cesarea, ahí en la misma tierra de Israel, estuvo 2 años y algo preso. Y ahí cuando estás preso, vos decís, ¿qué puedo hacer ahora? Ya no puedo andar por las calles predicando, pero nadie me puede quitar el ministerio que he aprendido, el poder de la oración doblando mis rodillas en esta cárcel. Yo puedo servir a Cristo doblando mis rodillas en esta cárcel. Y después cuando fue encarcelado en Roma, de la misma manera también. Una y otra vez. Pablo dice, por lo cual doblo mis rodillas. Cambió Pablo, creció. Ya no había tanta actividad, pero había mucho clamor y sus rodillas
comenzaron a sentir una dureza. ¿Por qué? Porque Pablo ahora tiene que servir a Dios de una manera diferente. Y esa es la verdad. Entonces, hermanos, ¿por qué tenemos que a veces ser tan duros para doblar nuestras rodillas delante de la presencia de Dios? Es algo que debemos reconocer que nos cuesta. Nos cuesta. Ahora, fíjate lo que dice Pedro. Pedro también era, como Santiago, él era el apóstol a los judíos. Y los judíos estaban siendo perseguidos por la causa de Cristo. Les quitaban los bienes, les perdían el trabajo, los encarcelaban, algunos los mataban. Había una gran dispersión mundial y Pedro les va a escribir a aquellos judíos creyentes que estaban padeciendo. Y dice 1 Pedro, ahí nomás, después de Santiago, al lado, 1 Pedro, capítulo 5, Primera Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo tratamos el sufrimiento? ¿Cómo tratamos la aflicción? ¿Sabes cuál es la respuesta? La oración. Mira lo que dice Pedro, 1 Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Mirá. Echando todo lo que te aflige, todo lo que te preocupa, todo lo que te provoca sufrimiento, échalo ¿sobre quién? Sobre Cristo. Déjalo en la cruz de Cristo, en las plantas de Cristo, en la presencia de Cristo. Sácate, hermano, eso que no te deja dormir de noche, la preocupación, la ansiedad, el futuro, la necesidad, la presión, la responsabilidad. Cuando vamos creciendo, nuestras cargas también van creciendo. ¿No? Cuando uno es chiquito, ¿qué hace el nenito? Juega porque ¿qué se preocupa? Si la mamá le cocina, le lava la ropa, él disfruta. Pero cuando dice, bueno, anda a laburar, anda a pagar tu alquiler, tenés que pagar la luz, ¿viste? Va creciendo. Se quiere casar la persona, se casó, ahora tiene la señora, tiene que trabajar más. Vino el chico, hay que comprar el pañal. Entonces todo va creciendo, ¿no? Hermano, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y el sufrimiento, justamente que me viene a mí, yo se lo tengo que entregar, ¿a quién? A Él. A Dios. Había una persona que venía con un saco de 40 kilos cargado sobre su hombro, caminando, iba hacia el pueblo, y pasa otro con el carro, ¿viste? Un carro venía y dice, ¿qué pasa? ¿Cómo anda? Ponele, Dionisio, vení, ¿a dónde va el pueblo? Vení, subí. Sube el hombre con la bolsa en el hombro, sentado. Y le dice, dejala la bolsa, ¿para qué la lleva? Ah, tiene razón. Y la echó ahí en el carro y iba piola, tranquilo. Subió, pero la carga la seguía llevando él. Y a veces a nosotros nos pasa que vamos a orar, pero en realidad no estamos descansando, no estamos confiando en Él. Y hemos orado como una rutina, pero no hemos abierto nuestro corazón, no hemos abierto nuestra alma. Eso es diferente. Cuando echás todo, no te quedes con nada, dejáselo a Él. Y hay un alivio, y hay una tranquilidad, y hay una paz sobrenatural. Ahora, ¿por qué tenemos que echar nuestra carga sobre Él? Mira lo que dice Pedro, una razón maravillosa, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios te ama como nadie, y tú eres su hijo o su hija. Y si yo veo a mi hijo que está llorando y sufriendo, ¿qué voy a hacer? Que se embrome. ¿Qué te pasa? Vamos a charlar, a ver. Mirá, no, me siento mal. Pero vamos a tratar de ayudar, ¿o no? Porque amamos a nuestros hijos. ¿Y qué hace Dios? Ve al hijo que está ahí, afligido, cargado,
entristecido y tenés que saber que tú no estás solo en el sufrimiento. Dios, que te conoce y sabe todo de ti, te está mirando desde los cielos. Él sabe lo que está esperando. A ver en qué momento se conecta conmigo. Y en el momento que te conectes con Dios y le busques, Dios empieza a actuar. Pero a veces no actúa. ¿Por qué? Porque nosotros no le pedimos. Porque nosotros no nos humillamos. Porque nosotros queremos seguir erguidos en nuestro orgullo y pensar, puedo un poquito más. A ver si aguanto un poquito. Dobla tus rodillas. Inclina tu cabeza. Y ora a tu Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso es lo que nos cuesta. Nosotros tenemos una relación con Dios religiosa. Cumplimos con ciertas consignas. Pero no lo vemos a Dios como un Padre, que es el Padre Celestial. Él sabe todo lo que vosotros necesitáis, dice allí en Mateo 6, antes que vosotros se lo pidáis. Dice el Señor, miren las aves de los cielos que no trabajan, no recogen el granero, y vuestro Padre las alimenta. Yo no he visto ningún ave morir de inanición de hambre. Acá los pájaros están gordos porque hay muchas semillas. Van los camiones llevando maíz, llevando otra cosa, se caen. Paso por la está lleno. Y las aves ahí, todos los días, millones de aves son alimentadas por nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Porque Él las creó, porque Él las quiere, porque Él las cuida. Y si cuida de las aves, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuánto más cuidará Dios de vosotros, hombres de poca fe? ¿Cómo nos cuesta entender que no es religión, es relación? Vení a tu Padre. ¿Por qué estás aguantando solo? Miren, hay una porción en Marcos, vamos al Evangelio, donde una de las cosas que puede generar la aflicción y el sufrimiento es el aislamiento. Viste que uno enseguida se siente que está solo, que nadie está al lado. ¿No te has sentido así? El sufrimiento y el dolor te aíslan. Y entonces muchas personas me han dicho, yo no sé por qué Dios permite esto en mi vida. ¿Viste? Como que hay una injusticia ahí de Dios, ¿no? Como que parece que cuando el sufrimiento te llega, el dolor se arrima a tu corazón. Tú empiezas a pensar de una manera, a decir, parece que Dios no me quiere tanto. Porque si Dios me quisiera, no me mandaría esta cosa, no permitiría esta cosa. Y eso es un error. Porque no hay nadie que te ame más que Dios, tu Padre Celestial. Pero la verdad es que no hacemos la diferencia porque no lo buscamos, ¿no es cierto? Parecemos un incrédulo. ¿Cómo anda? No sé qué voy a pagar la deuda, porque ahora me subieron la luz, me triplicaron el gas, la inflación, el dólar, ¿no? Sabemos todo. Che, ¿y Dios no será suficiente para proveerte? ¿Y Dios no será poderoso para resolver tu situación, che? No lo había pensado. ¿Será que tengo que doblar la rodilla un poco más? ¿No es cierto? Pero hermanos, fíjense, estaban allí, Marcos capítulo 4, dice versículo 35. Está Jesús, escuchen bien, está Jesús con los discípulos acá, en persona Dios. Fíjate, dice, ese día, Marcos 4, 35, ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado, con un bote, ¿no? Con un barco, un bote de unos 8 o 9 metros, y con los discípulos. Dice, despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca. ¿A dónde estaba Jesús? Estaba con ellos. Ahí, viajaba con él con ellos, como estaba. Y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca.
Claro, viste, se levantó el mar embravecido en Galilea y empezó el agua a entrar y a azotar el bote y se empezaron a asustar. Y Jesús estaba durmiendo ahí, en el cabezal, en la parte de atrás, descansando al Señor. Y dice versículo 38, y él estaba en la popa, escuchá, durmiendo sobre el cabezal. ¿Estaba Jesús? Sí. ¿Estaba cómo? Pero escuchame, Jesús duerme, pero tiene como la liebre. La liebre duerme con un ojo cerrado y uno abierto, ¿viste que hace así? Cualquier movimiento sale. No duerme Jesús, en el sentido de que, ¿se entiende? Que estaba desentendido porque era Dios de lo que estaba pasando. Estaba probando la confianza de su discípulo. Él está durmiendo, parece. Y fíjate lo que pasó. Estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Che, ponete las pilas, ¿no ves que nos estamos ahogando? Y estaba el Señor ahí. Y eso es lo que uno a veces cree que pasa. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a Él? Yo soy buen creyente, voy, no falto nunca, ofrendo, qué sé yo, no merezco. ¿Viste? Víctima. Y uno dice, realmente creemos que Dios no sabe lo que pasamos. Él lo sabe todo. Él no ignora nada. Él está en control. Aunque nosotros estemos, nuestra vida y nuestra barca azotada por las tempestades fuerte y se nos hace agua en nuestra vida. No sabemos para dónde agarrar, ¿viste? Versículo 39. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y esto ilustra un poquito cuando el sufrimiento viene a nuestra vida, nos azota y nos golpea. ¿Qué hicieron ellos? Señor, ayúdanos. Señor, ¿no tenés cuidado de nosotros? Y el Señor, cuando nosotros le llamamos, ¿qué hace? Se levanta, actúa. ¿Y cómo terminó todo? En calma. Y mira lo que dice. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué pasó con la fe? Se hundió en el mar de Galilea. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oh, claro, no sabían quién era Jesús. Jesús es Dios. Y Él reprende al mar y le obedece. El viento y el mar le obedecen. ¿Qué cosa hay que Dios no puede hacer? ¿Qué provisión de Dios hay que Él no te pueda dar? Hermano, decime, ¿hay un campo en el cual Dios no sea especialista y experto? En todo, por eso es Dios todopoderoso. Entonces, cuando tú clamas a tu Dios: Señor, no pienses que Él no tiene cuidado. Por eso dice Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado. Él te está esperando que vos le vengas a pedir y que le vengas a decir: Padre, me está pasando, tú ya sabes lo que me está pasando, pero lo pongo delante de tu trono para que tú obres, para que tú actúes, para que tú te glorifiques. Para eso son las aflicciones, para doblar las rodillas, no para quebrar la espalda, ¿cierto? Ahora, hermanos, les quiero mostrar rápidamente un ejemplo bíblico de una mujer que yo admiro, me encanta porque es un ejemplo esta mujer. Vamos a 1 Samuel. 1 Samuel, ahora vamos para el Antiguo Testamento. Para ilustrar, hemos hablado de la barca recién con los discípulos, pero me gustaría que entendamos: ¿está alguno de vosotros sufriendo, afligido? ¿Qué dice? Haga, ¿qué hago? Oración. ¿No? Haga oración. Vamos a ver una mujer. Se llama porque todavía ya está con el Señor.
Primera Samuel, vamos a ver una mujer que se llama, en el contexto de lo que vamos a ver, se llama Ana. Y vamos a ver que Ana, una mujer de Dios, tenía un problema, Ana. Vamos a ver cuál era el problema. Primera Samuel, capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver que el marido, bueno, no vamos a entrar en el detalle, tenía dos mujeres. Pero vamos a concentrarnos en el problema de Ana. Versículo 2 dice, tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina, escucha, tenía hijos, pero Ana no los tenía. Imagínate dos mujeres compitiendo por el mismo hombre. Y en la época que estamos hablando, no poder tener hijos para una mujer hebrea era la peor condenación y la peor desgracia que una mujer podía tener. Y aún hoy, la mujer que tiene infertilidad, incapacidad de reproducción, es un dolor. Aunque hoy, viste, el feminismo te dice que no, que vos sos empoderada, que no necesitas hijos, nada. ¿No? Pero hay algo en el corazón de la mujer que quiere tener un día una familia y procrear y tener hijos, ¿no es cierto? Es natural. Después que te quieran vender otra cosa, pero eso es la realidad. Pero en el contexto, esta mujer se sentía maldita por Dios. Y acá lo dice, pero no, ¿qué dice? Pero Ana no los tenía. Mientras que la competencia se reproducía con el marido y tenía hijos, ella no podía. Mirá el versículo 5. Pero Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Claro, el marido trataba de consolarla, atendiéndola de la mejor forma que podía, porque dice la Biblia que la amaba. Pero ¿qué pasa? Su problema trascendía más que su relación con su marido matrimonial. Porque el marido no le podía resolver el problema de infertilidad que tenía. Por más cariño que le dé, no podía ella procrear y tener hijos. Y mirá lo que dice, no solamente la infertilidad tuvo que sufrir Ana, sino las injurias de Penina, porque la otra la gastaba, ¿viste? Le daba, versículos 6, 7 dice, y su rival le provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba, y Ana lloraba y no comía. Este es el cuadro de esta mujer, este es el problema de una mujer que tiene infertilidad. Y que a veces el amor de un hombre no suple la falta de ser mamá que una mujer quiere tener. ¿Y cuánta gente hoy busca en fertilidad asistida, pagando métodos carísimos y poniendo un montón de dinero para que esa mujer pueda procrear, ¿no es cierto? Y muchas veces falla y un dolor, pérdida del embarazo, etcétera. Es tremendo, ¿no? Ahora, tenía que soportar la infertilidad que Dios había permitido. En segundo lugar, las injurias de Penina, la competencia que venía ganando por escándalo, ¿no? En tercer lugar, la incomprensión del marido, porque claro, él no entendía por qué se sentía tan mal, si él la amaba y le daba todo. Versículo 8. Entonces Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Claro, el tipo era un capo. Un marido de aquello. Pero no podía suplir esa necesidad que tenía esta mujer en su alma, en su corazón. ¿Qué te parece? Y eso pasa. Hay cosas que el hombre, por más que lo tengas al lado, el mejor hombre,
no va a poder satisfacer toda tu necesidad. Por eso está Dios. No creas que el hombre es Dios. El hombre sí sirve, el hombre ayuda, pero no es Dios. Hay mujeres que no entienden eso, ¿viste? Entonces, otra de las cosas que te puede pasar es que vayas a orar al tabernáculo con el sacerdote, y el sacerdote, cuando estás orando porque estás quebrantada como mujer por tu infertilidad, por las injurias de Penina, por la incompetencia del marido, que no entra en incomprensión del marido, el sacerdote que te ve cómo llegaste, te trate de borracha, indigna. O sea, imagínate que el pastor te diga, ¿qué hacía? Hermana, no, ¿por qué tomó? Viene a hablar al templo y dice, ¿qué le pasó? Fíjate lo que pasó, mirá, vamos a verlo, versículo 12. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. O sea, Elí es el sacerdote. Estaba mirando que ella te abría la boca. Pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. ¿Se entiende? Elí pues pensó que estaba ebria. Tremendo, ¿no? Porque ya que vas a la iglesia y el pastor te dice que sos borracha, o sea, lo único que te falta, ¿no? Cartón lleno, diría uno. Mirá, entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Claro, sería una falta de respeto ir alcoholizada a ese lugar, pero no era así. Pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. 4 problemas que tenía esta mujer. Ponete en su lugar. Primero, infertilidad. Te injuria, la otra te gasta. Tercero, incomprensión del marido porque no le era suficiente su amor. Y la indignidad, cómo la trató el sacerdote de borracha. Después, bueno, obviamente cuando ella le explicó, el sacerdote entendió. Pero quiero que vos entiendas que toda esta aflicción y sufrimiento de esta mujer, ¿qué fue lo que ella hizo grande y magnífico y maravilloso? Díganme. Llegar a la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Y ya, desahogarse con el sacerdote. Ahí está. Primero se desahogó ¿con quién? Con Dios. Con Dios, ahí está. Derramó esta... Yo quiero que entendamos, porque si no, no lo vamos a comprender. Esto no es que hacemos una oracioncita, ¿viste? Así superficial. Para, ayudarme. Vos estás hecho pedazo. No comés. Dice que no comía. Estaba triste. El marido dice, ¿por qué estás triste en tu corazón? Porque Ana lloraba y no comía. Su alma estaba en aflicción. Y entonces ella, ¿qué hizo? Derramó su corazón en oración delante de la presencia de Dios. Y lo dice en el versículo 10. Y esto es lo importante. ¿Está alguno de vosotros afligido? Miremos el ejemplo de Ana. Versículo 10. Ella, muy angustiada, escucha bien, ella, mirá lo que dice la Biblia, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Qué lindo cuando uno puede llegar a ese nivel de conexión, donde sabés que Dios es real, que Dios te escucha, que Dios te entiende, que vos decís, Señor, tú sabes todo, Señor, no doy más, lloro delante de tu presencia, es algo legítimo. Porque el único que podía cambiar el estado y resolver el problema de Ana, ¿quién era? No era el marido, no era el sacerdote, era Dios. Y ella es un ejemplo porque le va a pedir a Dios que haga un milagro, que le dé un hijo. Pero vamos a ver el versículo 11. Mirá qué hermoso, el pacto que va a hacer Ana con Dios. E hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos,
si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Le pide, ¿sabe qué? Un varón específico. Una mujer que tiene un problema interno de salud. Solo un milagro de Dios podía hacer que esa mujer pudiera tener la magnífica sensación de llevar vida en su vientre y de parir un hijo porque nunca tuvo esa experiencia. Entonces hace un pacto con Dios. ¿Cuál es el pacto? Señor, dame un varón. Y si tú me lo das, yo lo dedicaré para tu servicio. Solamente quiero concebirlo, quiero tenerlo unos meses, quiero darle la leche que pueda amamantarlo, quiero sentir esa bendición de ser mamá. No fue una oracioncita, fue un derramamiento del alma, con fe, con lágrimas. Dejó todo en ese lugar cuando oró Ana. ¿Qué te parece? Si vos fueras Dios, ¿la escucharía Ana? Ella hace un pacto. Vamos a ver, por último, la provisión milagrosa de Dios. Quiero decir, hay una parte que quería mostrarles, que cuando Ana, podríamos decir, ¿cómo entró Ana al tabernáculo? ¿Cómo era la cara? ¿Cómo era su corazón? ¿Cómo era su alma? Sandra, ¿cómo te la imaginas? Triste, pero vos la veías y pasaba por abajo de la puerta. Triste y destruida. ¿No es cierto? Ustedes que son mujeres, ¿cómo se sentiría esa mujer destruida? Ahora, cuando entró a la presencia de Dios y dejó su aflicción y le pidió al Señor, quiero que vos veas cómo volvió ese día. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 17. ¿Se acuerdan que Elí le dijo, digiere tu vino? Dice, no, Señor, yo no tomé nada, derramé mi corazón delante de Dios. Versículo 17. Respondió Elí y dijo, ahora acá se acomodó, dice, ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. El pastor me dio la bendición, me está animando para que Dios le conceda lo que Ana le pidió. Ahora, y ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos, le dice. Y la mujer, escucha bien, mirá esta parte, la mujer se puso en camino, comió. ¿Qué pasó antes? No había comido. Y ya no estaba triste su semblante. Eso es lo que dice Santiago. Hermano, ¿está alguno afligido? ¿Tu alma está destruida? ¿No das más? ¿No podés más? Derrama tu corazón delante de la presencia de Dios. No una oracioncita técnica para cumplir, sino derrama tus lágrimas y tu corazón con toda la fe, con toda la convicción. Y no solamente dice que comió, que estaba contenta. Versículo 17 dice, y se levantaron de mañana, porque había que viajar para llegar ahí, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Comió, se alegró y adoró. Gloria a Dios. ¿No te parece una mujer extraordinaria? Para mí es un ejemplo. Pero entonces, para terminar, Dios será que le concedió, y el sacerdote dijo, Dios te bendiga, ven en paz, que Dios te conceda. Y ahí, bueno, se amigaron con el sacerdote que le había dado un poco, no había entendido el cuadro. Pero miren lo que dice en el versículo 19. Vamos a ver, versículo 20. No, vamos al 19, perdón, me faltó ahí, porque está entre el 19 y el 20. Dice, se levantaron de mañana
adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Escuchad. Y Elcana, su marido, se llevó a Ana, su mujer. Y escuchad lo que dice. Y el Señor se acordó de ella. Gloria a Dios. Y el Señor se acordó de ella. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que se complace y se deleita en darnos buenas cosas a los que se la pidan. No te da porquería, no te da cosas baratas, te da lo mejor, porque Él es Dios. A veces decís, ¿dónde voy a conseguir un marido con Él? Un trabajo digno. Clama, derrama, dobla tus rodillas y Dios va a responder. Dice que se acordó. Mirá lo que dice. Y a su debido tiempo, versículo 20, todo tiene su tiempo, después de haber concebido, escuchá, Ana dio a luz un hijo, varón, y le puso por nombre Samuel. Escuchá qué nombre le puso. ¿Qué significa Samuel? ¿Por qué le puso Samuel? Diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Y Samuel, hermano, significa pedido a Dios, o Dios me escuchó. Cada vez que llamaba a su bebé, decía, vení Samuel, Dios me escuchó. Samuel, Dios me escuchó. Samuel, vení para acá, Dios me escuchó. ¡Ja! Le puso el nombre de que Dios te escucha. Ahora, este niño que le dio, dice la palabra, que ¿se acuerdan que ella hizo un pacto? ¿Qué dijo? Que si le daba un varón, él lo iba a entregar. Ella lo iba a entregar para el servicio. Y dice el versículo 24, después de haberle destetado, lo llevó consigo, escuchad, con un novillo de 3 años, una efa de harina y un odre de vino, escuchen bien, por favor, y lo trajo a la casa del Señor, aunque el niño era pequeño. Te quiero decir que estudiando, el bebé que entregó el niño tenía aproximadamente, el destete se hacía a los 2 años. O sea que ella lo disfrutó, lo alimentó, lo amamantó, le hizo la ropa, todo, 2 años. Ahora, ella tenía que cumplir el pacto que hizo. Y con 2 añitos, era chiquito, caminaba solo, ya andaba, ya comía. Se lo va a llevar al sacerdote y le va a decir, mira, acá te lo dejo. Criarlo, entrenarlo, instruirlo. 2 añitos. Gloria a Dios. Y sabés que de ese hombre, Samuel, se levantó uno de los hombres más poderosos del Antiguo Testamento, porque él fue sacerdote después, entrenado por Elí, fue profeta de Dios, que comunicaba el mensaje al pueblo, y fue juez, gobernaba al pueblo de Israel. 3 funciones tuvo ese niño: sacerdote, profeta y juez. Entonces, hermanos queridos, ¿qué les parece? ¿Está alguno de vosotros sufriendo? ¿Qué tenés que hacer? Haga oración. ¿Quién te lo dice? Rodilla de camello, Santiago. Un hombre que había hecho de la oración un ministerio. Un hombre que era habitual la rodilla, diaria. Horas de rodilla. Y ahí está el poder de la oración frente al sufrimiento. ¿Por qué sufrir si podemos orar? Viste que lo primero que hacemos cuando estamos sufriendo, ¿qué sale de acá? Digamos la verdad, la queja. En vez de la queja, que es pecado, que salga una plegaria. Queja no. Escuchad, Dionisio. Viene alguna vez que... Ven, vamos a orar. ¿Vos querés? No. Voy a orar. No peques con los labios. Pídele a Dios en una plegaria. Entrega tu corazón. Ponlo en oración. Y verás el milagro de Dios. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que, hermanos, ¿el creyente sufre? Sí. Pero el creyente tiene un poder.
para combatir el sufrimiento. ¿Cómo se llama? Oración. Ora a tu Dios. Ora a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que está en los cielos y ve los secretos, te recompensará. Tenemos que aplicar esta hermosa verdad con el ejemplo de Ana y que pueda ser de enorme bendición para todos aquellos que hemos escuchado en forma presencial también, a los hermanos que lo están escuchando y lo escucharán en la semana, que podamos no solo escuchar la instrucción, sino que nuestra vida empiece a cambiar a partir de entender que la oración está para que uno no tenga que sufrir tanto por el orgullo y la autosuficiencia. Acuérdense, Dios nunca nos da una carga para romper nuestra espalda, sino para doblar nuestras rodillas. Amén. Que Dios bendiga su palabra.